Decimos, no, yo en aquellos tiempos yo no hubiera negado a Jesús, no le hace lo que me pasara. Pero no es tan fácil decirlo como vivirlo. En aquel momento Jesús se encontraba solo, clavado, y no había nadie ahí que se pudiera acercar, no había un amigo. Probablemente tú alguna vez te has sentido solo. Quizás estás pasando un momento difícil, quizás tu esposo, tu esposa no comparte contigo lo que tú compartes con el Señor, y de alguna manera te sientes sola, como luchando con el enemigo a través de la guerra, de todo, pero te sientes solo, desesperado. Pues quiero decirte que no estás solo. Cristo está con nosotros. ¡Aleluya! Pero en aquel tiempo Jesús ahora se sentía desamparado. ¿Sabe por qué? Porque la causa por la que estaba Jesús clavado ahí era el pecado. Y Dios no ama al pecado, Dios ama al pecador. Pero el pecado lo aborrece. Y en ese momento, en el cuerpo de Jesús en la cruz, recordemos la tradición romana, dice que maldito el hombre que muere en una cruz, es maldecido, es bajo maldición, pues Jesús fue hecho maldición por nosotros, siendo un hombre justo y santo. Él fue hecho maldición por nosotros para que nosotros hoy fuéramos también llamados santos. Porque su sangre nos ha limpiado de todo pecado. Pero él en ese momento que estaba pasando, Dios no lo podía mirar, Dios no lo podía oír, porque su cuerpo se había cubierto por todo el pecado de la humanidad. Y ahora se sentía desamparado, de tal manera que él clamaba con esa voz, dice, cerca de la hora 9. Imagínese usted sufrimiento tan grande. Cerca de las 6 de la tarde, Jesús clamó a gran voz, Elí, Elí, lama sabactani. La gente que estaba ahí decía, hoy está hablándole a su Dios, está hablándole, a ver si baja. Y la gente se burlaba, la gente gritaba, se enardecía. Trataban de hacer burlas por las cosas que estaba pasando Jesús. Mas sin embargo Jesús decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué de estar tan solo en este momento? ¿Por qué me de sentir tan solo? Y no hubo respuesta para Jesús en ese momento. El Padre no habló hacia Jesús para decirle. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, clamamos y nosotros obtenemos la respuesta porque Jesús está intercediendo por nosotros? Pero Él no tuvo respuesta en ese momento. ¿Se puede usted imaginar? El Hijo de Dios clamando a su Padre, y su Padre no le respondía por causa de tu pecado y por causa de mi pecado. Por causa del pecado de la humanidad, Jesús no tenía respuesta y estaba solo en esa cruz. En ese momento tenía que haber descendido hasta el sepulcro para que el Padre lo levantara en gloria. Alabado sea Dios. Por eso, hermanos, nosotros debemos de gozarnos. Por eso nosotros debemos de sentirnos contentos y alegres y servir al Señor con alegría, venir ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Por eso debemos de entrar por sus puertas con acciones de gracia, por sus atrios con alabanza. Por eso es que lo debemos de hacer, porque nosotros obtenemos respuesta a todo lo que nosotros clamamos, pero Él no tuvo respuesta. Voy a invitarte para que cantemos este hermoso canto, Elí, Elí, lama sabactani. Alabado sea Dios, aleluya. Santo es Dios, aleluya. Amén, aleluya. Santo es Dios, aleluya.
Como el ciervo brama en límpidas corrientes, mi corazón ardiente por ti suspira, Dios. Como el ciervo brama en límpidas corrientes, mi corazón ardiente por ti suspira, Dios. Está sedienta mi alma del agua cristalina, del agua divina, mi alma tiene sed. Está sedienta mi alma del agua cristalina, del agua divina, mi alma tiene sed. Pan de día y de noche, son lágrimas candentes, diciendo a mí la gente, en donde está tu Dios. Está sedienta mi alma del agua cristalina, del agua divina, mi alma tiene sed. Está sedienta mi alma del agua cristalina, del agua divina, mi alma tiene sed. Me abate mucho mi alma, me busca conveniencia, oh Dios de mi clemencia, escucha mi oración. Está sedienta mi alma del agua cristalina, del agua divina, mi alma tiene sed. Está sedienta mi alma del agua cristalina, del agua divina, mi alma tiene sed. La voz de los abismos pregona tu grandeza, oh Dios mi fortaleza, a ti yo confiaré. Está sedienta mi alma del agua cristalina, del agua divina, mi alma tiene sed. Está sedienta mi alma del agua cristalina, del agua divina, mi alma tiene sed. Aleluya. Santo es Dios, aleluya. Vamos a oír la quinta palabra, alabado sea Dios, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, santo, santo. Poderoso Señor. Vamos a ver el libro de Juan, capítulo 19. Gloria a Dios. Verso 28, vamos a ver. Sexta palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es Dios, aleluya. 19, 28 dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Tome su lugar y siéntese. Gloria a Dios. Recordemos todo ese momento que había pasado. 6 de la tarde. Su cuerpo había sido maltratado, había sido bofeteado, había sido golpeado, había sido torturado desde las 7 de la mañana. Un cansancio tremendo había en su cuerpo, un sufrimiento grande, había un dolor en su cuerpo. Y amén. Y lo más terrible que estaba agobiando en ese momento a Jesús era la sed. ¿Cuántos de nosotros hoy tenemos la capacidad o la bendición que en el momento que nosotros sentimos sed podemos tomar el agua que queramos, lo suficiente que queramos? Y muchas veces nosotros estamos pasando momentos difíciles, pero aún así tenemos el alimento, tenemos el agua. Pero en aquel momento, en aquel lugar, Jesús se encontraba con un sufrimiento y con un dolor muy grande. Y él no podía satisfacer el único deseo que tenía su cuerpo, porque él tenía sed y no lo podía satisfacer. Se encontraba en ese momento, Señor, probablemente pongámonos a pensar, con los labios resecos, con la garganta seca, deseando el líquido para que pudiera refrescar su garganta, mas sin embargo no lo podía tomar, porque estaba crucificado, porque estaba clavado, porque estaba sufriendo por ti y por mí. Recordemos que ahí se encontraban unos soldados romanos que constantemente estaban viendo cada detalle de lo que Jesús hacía, solamente para burlarse de él, solamente para hacer más burla de lo que ya habían hecho, para mofarse, para reírse. Cuando escucharon decir que tenía sed, uno de los soldados tomó una esponja y la llenó de vinagre y la colocó en la boca de Jesús. Aquel vinagre era algo terrible. No sé si tú lo has probado alguna vez, el vinagre que conocemos, sencillo, no el natural, el que conocemos nosotros, que muchas veces lo probamos y lo sentimos y decimos, bueno, pues más o menos tiene un paladar, se siente en el paladar más o menos bueno, sabroso, como que va bien con las verduras. Pero aquel vinagre que se le había dado a Jesús era un vinagre constantemente amargo. Ese no era un vinagre terrible, era algo que solamente dañaba más su dolor, porque sus labios estaban partidos de Jesús, porque su boca estaba reseca. Era un sufrimiento todavía mayor. Para nada satisfacía su sed, sino al contrario, aún se desesperaba más. Mas sin embargo, él estaba sufriendo todo eso por ti y por mí. Muchas veces nosotros pensamos y decimos que el problema que estoy pasando, la prueba que estoy pasando es difícil, no la puedo pasar, creo que no voy a continuar adelante porque tengo problemas, porque no puedo por esto, por aquello. Y nosotros creemos que esa es una situación difícil, pero si estuviéramos viendo el momento que Jesús pasó, nos daríamos cuenta que nuestro momento no se compara para nada a lo que Jesús sufrió. El dolor era tremendo, pero Él lo hizo todo por nosotros, para que tú y yo seamos salvos, para que tú y yo hoy podamos hablar con alegría, con libertad, podamos cantar, podamos glorificar el nombre de Dios, podamos decir las maravillas de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Él lo estaba haciendo en ese momento para darnos vida a nosotros. Hace unos años, hace unos días, los jóvenes que se bautizaron, ellos no tenían ninguna esperanza. Si Jesucristo hubiese venido en esos tiempos, ellos probablemente no hubieran sido levantados. Pero hoy, Cristo les dio la esperanza cuando vinieron al bautismo, cuando hicieron su paso de obediencia, cuando decidieron morir para el mundo y vivir para Cristo. En ese momento ellos empezaron a entregar su vida a Cristo y hoy podemos decir que tienen vida eterna.
porque Cristo Jesús se las ha dado, alabado sea Dios. Y por eso debemos de gozarnos, debemos de deleitarnos, debemos de estar contentos y alegres, sabiendo que el Señor está haciendo grandes cosas con nosotros, alabado sea Dios, aleluya. Vamos a entonar este hermoso canto, clavado en un madero, alabado sea Dios, aleluya. Aleluya. Clavado en una cruz fue amado, bendito Hijo de Dios, por mi pecado. Su rostro se veía ensangrentado, herido fue también de su costado. Aleluya. Aleluya. Vamos a escuchar la última palabra. Vamos a ver Lucas 23, verso 46. Gloria a Dios, aleluya. Santo es Dios, aleluya. Lucas 23, verso 46. Vamos a leerlo, dice de la siguiente manera, verso 46, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre,
En tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Tome su lugar y siéntese. Había llegado el final. Había llegado el momento en que había de entregar el espíritu. Habíamos llegado al término de todo ese sufrimiento. Había llegado el término de cumplir hasta lo último, de morir en la cruz. Y dice la palabra de Dios que en aquel momento, después de que se había sentido solo, después de que había tenido sed, después de que los ladrones, uno había tratado de burlarse de él, después de que había visto a aquella mujer, la cual lo vio nacer, la cual lo vio crecer y le había dejado encomendada a Juan, ahora todo se había terminado. El momento cumbre había terminado. El momento del sufrimiento había terminado. Había de entregar el espíritu. Pero estaba mirando toda esa multitud que se encontraba en ese momento. Él se los había dicho tiempos atrás a sus discípulos. Y era el momento cuando voy a ser aprendido y todos se van a esparcir. Todos van a correr hacia un lado y hacia otro. Todos se van a desesperar. Pero llegará el momento en que se reunirán nuevamente, porque se darán cuenta de que solamente en Jesús hay salvación. Y esto verdaderamente ocurrió. Recordemos que después de la resurrección, Jesús iba caminando y los discípulos iban caminando a Emaú para reunirse, para llegar a un acuerdo, decir qué vamos a hacer, vamos a continuar adelante, qué vamos a hacer, vamos a seguir predicando, vamos a hablar del Evangelio. Ellos iban a reunirse en una reunión para tomar un acuerdo y ahí Jesús iba con ellos también caminando. Pero había llegado el momento, en este momento, de entregar el Espíritu. Para que se cumpliese aquel momento glorioso, primero había que terminar, y de una manera muy dolorosa. Porque en el momento que Jesús cerrara los ojos y muriera, aquella gente, ellos entonces iban a pensar y a decir, si fuera un Dios, si fuera el Hijo de Dios, no se hubiera muerto. Y entonces iba a ser un alboroto mucho más grande. Pero Dios tuvo que meter su mano, mover su mano poderosa para que se dieran cuenta que quien había muerto en una cruz no era un hombre normal, sino que era el Hijo de Dios poderoso. Y dice la palabra de Dios que cuando Él entendió que el momento había llegado, dice, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Momento después se produjo un gran terremoto. Momento después se oscureció aquel lugar. De tal manera que probablemente el diablo dijo, acabamos con el problema. Los sacerdotes dijeron, se acabó. Pero solamente estaba dando un paso para levantarse gloriosamente al tercer día y poderosamente. Y dice que no solamente se iba a levantar, sino que iba a sentarse a la diestra del Padre. Alabado sea Dios. Así como Él se levantó en victoria, también nosotros nos vamos a levantar en victoria. Hay un canto que cantamos, yo sé que mi Redentor me tiene que levantar del polvo donde esté y ponerme en un buen lugar. Alabado sea Dios. Nosotros, hermanos, en ese momento, probablemente que estuviéramos en ese lugar, nos hubiéramos asustado a ver lo que estaba pasando. La gente corría de un lado a otro, pero había unos hombres ahí que cayeron de rodillas y decían verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Y quiero decirte, mi hermano, que en ese momento que Jesús estaba entregando el Espíritu, estaba pagando por tu pecado. Estaba pagando por mi pecado. Estaba pagando por tu rebelión, por mi rebelión, por tu desobediencia, por mi desobediencia. Para que hoy nosotros podamos recordar ese momento glorioso
y podamos decir verdaderamente: Jesús dio su vida por nosotros y hoy nosotros no estamos condenados a morir, sino tenemos vida y vida eterna en Cristo Jesús. Por eso es que nosotros debemos de gozarnos, hermanos. Por eso es que nosotros debemos de deleitarnos constantemente. Nosotros por eso debemos de vivir sabiendo que el Señor ha pagado por cada uno de nosotros, y hoy nosotros no somos cualquier cosa. Dice la palabra de Dios que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Alabado sea Dios. Vamos a entonar este último canto. Alabado sea Dios, aleluya. En el monte Calvario. Vamos a entonar este canto. En el monte Calvario estaba una cruz. Amén, aleluya. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema y afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, como murió mi Jesús, por salvar almas vil pecador. Oh, yo siempre amaré esta cruz, y en tus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tienes tú más valor, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré a Jesús, y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús por su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfa que a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, tu apoyo con él llevaré.
las copitas, que preparar el pan, alabamos a Dios, aleluya. Mientras voy a invitar a los primeros hermanos que pasen, vayan acomodándose ahí. Santo Dios, mientras mi hermano Tacho prepara esto, quiero hablarles un poquito. En los tiempos de Jesús, cuando Jesús se encontraba con los discípulos, ellos participaron en la Santa Cena, ellos partieron el pan, ellos tomaron la copa, pero después de que hubieron participado de esa manera, Jesús tomó un lebrillo, dice, y lo llenó con agua, tomó una toalla y se la colocó en la cintura, se ciñó y empezó a lavar los pies de los discípulos. Cuando esto estaba haciendo, ahí se encontraba Pedro, y Pedro dijo: no, maestro, tú no me lavarás los pies a mí, no es correcto, no me siento bien. Pero vemos que Jesús le dice a Pedro: es necesario que lo haga, es necesario que esto acontezca. Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo vas a entender después. Si yo no te lavo los pies, tú no tienes parte conmigo. Si yo no te lavo los pies, en el momento de nuestra redención, dice Jesús, no tienes parte conmigo. Y Pedro entonces se entendió y dijo: no, Señor, no solo los pies, sino báñame completo. Todo mi cuerpo quiero que sea lavado. Alabado sea Dios. Esto nos enseña, hermano, que nosotros debemos de hacer caso a lo que la palabra de Dios nos dice. Cuando Jesús lavó los pies, nos estaba dando una enseñanza de humildad, de humillación, de sencillez, viendo que Él, siendo el Hijo de Dios, estaba siendo humillado, humillándose, lavándole los pies a las personas, a sus discípulos. Por eso nosotros hoy en estos tiempos también participamos de esta manera y nos lavamos los pies, para que nosotros entendamos que solamente hay uno grande que se llama Jesús, y que todos nosotros necesitamos solamente de Jesús. Por eso, mis hermanos, en esta hermosa mañana vamos a participar en este momento. Para los hermanos que no entraron, ahorita van a pasar. Alabado sea Dios. Para los que no alcanzaron lugar, abran su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 11. Santo Dios. Santo Dios. Pásale, hermano. Pásale. Va a pasar nuestro hermano, vayan tomando la copita y vayan tomando el pan, pero no se tomen la copa ni se coman el pan todavía, hasta que les dé la indicación. Tomen su copita, tomen su rebanada de pan, pero no lo tomen hasta que les dé la indicación.